Habitamos el área sísmica más activa del planeta, así es que debemos estar siempre preparados por lo que puede ocurrir. Este llamado de atención es una sugerencia del doctor Hernando Tavera, director de sismología del Instituto Geofísico del Perú, por el inquietante silencio sísmico de tantos años en nuestro país. Durante las últimas semanas se ha producido un áspero debate en torno a la construcción del Museo Nacional de Arqueología al lado del sitio arqueológico de Pachacámac. Como era de esperarse, hay personalidades de la arqueología y de la cultura que se oponen y otras que están a favor del lugar. En la siguiente nota, argumento de las dos corrientes. El inicio de la construcción del futuro Museo Nacional de Arqueología, el MUNA, ha despertado una controversia entre arquitectos, historiadores, arqueólogos y, en general, personas vinculadas al ámbito cultural. Unos apoyan la realización y otros plantean la paralización inmediata de esta mega obra. Como dijo el ministro, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta antes de tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Está todavía esto en evaluación, no podría adelantarte una opinión al respecto. Lo que sí puedo decirte es que sí se está ya incluso recibiendo parte de la información solicitada y esta está siendo evaluada, ¿no? El gobierno anterior desembolsó cerca de 500 millones de soles para su construcción y la inauguración está prevista para finales del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a puertas de celebrar el bicentenario del país. Si se paraliza esta vez sería el sexto intento fallido de los peruanos de contar con un gran museo de arqueología, ya que este proyecto tiene más de 200 años siendo eso, solo un proyecto. Es un proyecto que nace con el Perú y se construye la idea de Museo Nacional como una forma de vigorizar el sentimiento nacional, en el sentido de aceptar de que somos un territorio independiente con una capacidad de desenvolvimiento propia. Yo creo que podríamos rastrear el origen al mismo Julio Cetello, que no estuvo muy contento con el edificio de Pueblo Libre e intentó hacer un museo moderno. En la década del 70 se pensó hacer otro proyecto, otro Museo Nacional de Arqueología, tampoco se pudo hacer. En la época del presidente Belaúnde se trató de hacer un proyecto en el Parque de las Leyendas, hicieron el hueco, ¿no es cierto?, fracasó. El presidente Alan García también trató de hacerlo y decidió utilizar la parte de abajo de lo que ahora es el edificio del Ministerio de Cultura. Se montó el Museo de la Nación, pero luego se desarmó tantas veces que perdió su carácter. Y ahora último, hace 4 años, hubo un proyecto que se desarrolló la directora del museo, que era Teresa Carrasco, con dos arquitectos notables, que son los mismos que han hecho el Museo de Sitio, que está en Pachacámac ahora, y también fracasó. Este último, la sexta encarnación, tiene más o menos 4 años de preparación. La primera y más importante razón para cuestionar este ambicioso proyecto es la ubicación. Los cimientos del MUNA serán levantados en los arenosos terrenos del santuario de Pachacámac, distrito de Lurín, al sur de Lima. Aquí no solo preocupa el terreno, que es zona intangible por ser patrimonio cultural de la nación, sino la distancia que existe de Lima Centro. En esta última vez se ha elegido la ubicación para el museo en un lugar que no es conveniente, porque un sitio arqueológico debe tener un diseño integral para que se aprecie cómo fue su trama en el pasado. Si no tenemos esa visión integral, estamos rompiendo ese diseño con el cual fue edificado. Por tanto, el hacer una obra moderna dedicada a museo, así sea su finalidad esa, con varias plantas de construcción, va a afectar el paisaje y no se va a poder apreciar cómo fue este lugar, que ya tiene rupturas por las invasiones. Bueno, en realidad, como ya han dicho Alfonso Castrillón o Walter Alba, y es en realidad un lugar común, museos son el corazón cultural de cada ciudad y de cada capital, como queremos tener sociedades cultas.
Es importante que los museos estén a la mano, que den pretexto para que las familias vayan al centro de la ciudad, que el centro no está muerto, sino vivo, y nuestro centro es bello, tiene muchas ofertas. Entonces, normalmente las localizaciones más adecuadas son aquellas que permiten crear un circuito de museos, diferentes opciones, justamente en tantas capitales que todos conocemos. Se trata de conectar museos, si se puede a pie mejor, si no por lo menos la bicicleta. El arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras tuvo al inicio una opinión crítica, pero luego, al enterarse más del proyecto, su opinión cambió radicalmente. Acepté ver el proyecto y constaté de que no estaba en un sitio arqueológico, de que era una vieja duna, ni siquiera una duna fósil, una vieja duna simple, común y corriente, que estaba en el entorno, cerca del monumento, no en el monumento mismo, dentro del área, sí, la cual estaría sentado Pachacamac, pero fuera de toda posibilidad de afectar al monumento en sí mismo. De otro lado, las explicaciones que me dieron los que estaban trabajando en el proyecto, la información que tuve en relación a las propuestas o a la concepción que hay en relación al crecimiento de Lima, me dio cuenta de que el proyecto tenía sentido desde el punto de vista urbanístico. El arqueólogo Luis Jaime Castillo, gestor principal del MUNA y viceministro de Cultura del gobierno anterior, reconoce que buena parte de esta controversia fue causada por la falta de información oportuna de su sector respecto de la obra. Y aquí explica la razón por la cual se eligió el terreno de Pachacamac para construir el MUNA. Habían varios proyectos de museos en cartera en el ministerio en el año 2013. El presidente quería hacer un museo en la Amazonía, en Iquitos. Los cusqueños querían hacer el Gran Museo del Tahuantinsuyo y el doctor Luis Lumbreras estaba trabajando ya el guión de ese museo. Y habían otros proyectos en diversos lugares. Todos esos proyectos fracasaron porque no tuvimos los terrenos para hacerlos. Porque en todos los casos se dijo, vamos a expropiar, no hay plata, vamos a pedir una donación, no la conseguimos, nadie quiere soltar su terreno, vamos a conseguirlo del ejército en Iquitos, el ejército no quiso. Si el ministerio tuviera que comprar el área de 9 hectáreas que requiere un museo, porque no solamente es el edificio, los jardines, los estacionamientos, es el aire, es la comodidad, ¿no es cierto? Es tener un edificio que no esté atrapado, ¿no es cierto? Y que tenga la capacidad un poco de respirar, pues entonces tendríamos que comprar un terreno de 9 hectáreas, cosa que primero no existe en Lima, porque no hay terrenos de ese tamaño. Y en segundo lugar, porque cuando los hay, los compran las grandes constructoras y hacen centros comerciales, ¿no? Y cuando no, hay que pagar el precio que es altísimo y que hubiera agregado 300 millones más al proyecto, lo cual hubiera traído abajo cualquier proyecto. Acerca de la supuesta destrucción de nuestro patrimonio cultural, Castillo asegura que en esa zona ya no se encuentran vestigios, pues fue un terreno usado como cantera de arena mucho tiempo antes que inicie el proyecto, y luego fue abandonado. La razón por la que se escoge ese terreno, que como ya hemos dicho varias veces, estaba completamente destruido, era una arenera que había hecho un forado, ¿no es cierto?, en una de las esquinas de la zona arqueológica, ¿no?, que además es colindante con una pollería. Si no estamos hablando de el espacio central, como se ha dicho, más sagrado del recinto, estamos hablando de uno de los extremos, que ya había sido disturbado, que ya estaba, ¿no es cierto?, alterado y que era como una especie de huella que estaba ahí, ¿no? En esa huella, ese forado, es el que contiene íntegramente el edificio. En cuanto al costo de mantenimiento, la verdad que un edificio con esas características, no solamente por estar ubicado en Pachacamac, puede estar ubicado en cualquier otra parte de Lima o del país, y bajo las condiciones en que realmente se debe mantener el control ambiental para la conservación de las piezas, sí implica un costo.
Lo que sucede es que en nuestros museos no estamos habituados a la conservación correcta de los bienes. Podemos ver que hay depósitos en donde no hay mayores niveles de tecnología en cuanto al control de humedad o temperatura y sin embargo las piezas se van un poco habituando al ambiente. El arqueólogo Walter Alba, en el diario El Comercio, expone una serie de aspectos acerca del nuevo museo que le preocupan. Primero que nada, la preservación del material arqueológico, dados los factores ambientales y climatológicos del lugar que a su parecer demandará mayor inversión y duda que el Ministerio de Cultura pueda afrontar la cifra. La temperatura, la humedad de afuera no tiene nada que ver con la temperatura y la humedad que se va a introducir al museo, tanto a las zonas de exhibición, a los depósitos, a las bibliotecas, etc. Entonces, el museo está totalmente sellado y protegido, ¿no es cierto? Porque así son los edificios modernos. Son edificios 100% climatizados. Castillo asegura que en el MUNA, como en cualquier museo moderno, la correcta preservación de las piezas arqueológicas será una prioridad, porque el MUNA es más que un museo. Este es un centro de investigaciones que tiene un museo. Es decir, si vamos al orden de los factores, la primera razón para construirlo no es el museo, es el depósito o los depósitos. El depósito de textiles con una temperatura, con una humedad. El depósito de metales con otra temperatura, otra humedad. El depósito de cerámica, de madera, de antropología física. Esa es la primera razón, porque esos depósitos van a contener no solamente lo que ahora está en Pueblo Libre y lo que está desperdigado por depósitos en todas partes de Lima y en muchas partes del Perú que no pueden ser atendidos, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos una responsabilidad con relación a esos objetos, no con la gente de ahora que los va a ir a ver, sino con tus tataranietos y los tataranietos de tus tataranietos que van a volver a ese museo dentro de 200 años y van a querer ver esa tela Paracas que tuviste. Está justamente preparándose el guión museográfico, ¿no? Hay un equipo que ha conformado UNESCO de arqueólogos, antropólogos, educadores, donde la tecnología va a tener que estar presente de todas maneras para hacer un museo de nuestros tiempos, ¿no? Ya tiene siglas reconocibles el nuevo museo, el MUNA. Vamos a la pausa y regresaremos con la segunda parte de esta controversia. Los pros y los contras de quienes están a favor y quienes en contra de que el Gran Museo Nacional de Arqueología se levante en Pachacámac. El debate continúa por la lejanía, por la falta de vías de comunicación de Lima, centro al museo, y por la posible competencia con el Museo de Sitio de Pachacámac. Esta vez, Paulo Dam, arquitecto del comité consultor del concurso del proyecto, responde. Las posibilidades, las potencialidades que tendría tener un museo en el centro son sobre todo las interacciones que podría generar con otros edificios, generar algún tipo de circuito. Que yo creo que es lo mismo que también necesita el norte de Lima, necesita el sur de Lima. Yo creo que hay que también tener claro que Lima no es la ciudad del Valle de Rima. Yo creo que está claro que Lima tiene 3 valles que la conforman y probablemente el tamaño de Lima también exige pensarla de otra manera, ¿no? Y yo pienso también que en el entorno del sitio de Pachacámac, yo creo que también se da unas centralidades entre el Museo de Sitio, entre el Museo Nacional de Arqueología, entre el edificio principal de Pachacámac, entre lo que puede suceder en Villa El Sabor. Yo creo que hay una forma de centralidad que de alguna manera no estamos viendo hoy en día. Un museo, una inversión de este porte tiene que tener un estudio urbanístico conexo. El tema cómo se llega en diferentes medios de transporte, dónde se va a desembarcar, qué tan difícil es todo este desembarco. Hay temas de seguridad del turista, hay temas de amistad y atractivo del entorno del museo, que también ahí están un poco complicados. Bueno, de todo eso uno cuando piensa en museo debe pensar.
En este lado de Lima viven 3,5 millones de personas. Entonces, decir que no estamos atendiendo a la gente es decirle a esas 3,5 millones de personas, ustedes no existen. ¿Qué pasará con el actual Museo de Arqueología de Pueblo Libre? Bueno, el Museo de Pueblo Libre y esta gestión tiene un especial interés por repotenciarlo. Tenemos ya un estudio de perfil con factibilidad. Entonces estamos en plena elaboración del expediente técnico para la renovación de toda el área expositiva del museo y la inclusión de un área de depósito también. Es un museo que necesita mucha intervención, entonces esta nueva gestión está de todas maneras interesada y abocada a repotenciar este museo. Los museos modernos, como el Louvre, por ejemplo, los grandes museos del mundo, como el Museo Británico, como, qué sé yo, el Museo Metropolitano de Nueva York, no son museos como los que nosotros estamos acostumbrados a ver, donde yo entro por la entrada, veo todo el museo y salgo. Nadie que va al Louvre, al Metropolitan Museum de Nueva York, en una sola visita logra ver todo. Tú vuelves muchas veces, porque son tan grandes. Nuestro museo va a tener un inmenso museo de textiles, que por sí solo va a demandar una visita que te va a ocupar toda la mañana. Y luego vas a volver dentro de varios meses a ver el museo de metales. Y luego vas a llevar a tus hijos a ver el museo de niños. Y luego vas a volver a ver al otro lado de la calle el museo de sitio. Y luego vas a volver y vas a ver solamente el área Mochica o solamente el área Chavín, que van a ser tan grandes, porque es un museo gigantesco, es un museo espectacular, como dijo Lucho Lumbreras, ¿no?, que vas a querer volver. Otra de mis preocupaciones era qué pasaba con el Museo de Pueblo Libre. Ese Museo de Pueblo Libre para mí yo comencé a estudiar arqueología en ese museo con los alumnos de Tello, ellos fueron mis maestros. Nosotros tenemos cerca de 500.000 piezas guardadas. Las que se ven no pasan de 1.000. O sea, entre 500.000 piezas que la gente no ha visto jamás. Supongamos que se estiman 2.000, eso es una cosa saturada de manera permanente. Yo creo que con lo que tiene este museo en Pueblo Libre pueden hacerse unos 10 museos en el Perú. Hace 53 años, un presidente de México, no recuerdo el nombre, decidió hacer el Museo, ¿no es cierto?, Antropológico de México. Y se hizo en 18 meses. ¿Ok? El presidente dijo, se hace y se hace. En esa época terminaron trayendo cosas de absolutamente todo México, los metieron ahí. Ahora, ese museo es considerado el más importante museo de toda América Latina. ¿Ok? Lugar obligado, te obliga a pasar por Ciudad de México a ver eso, porque las cosas que hay ahí son espectaculares. Nosotros tenemos eso en nuestro Museo de Pueblo Libre, al que le tenemos cariño, afecto, ¿no es cierto? Lo asociamos con Larco, con Víctor Larco, dicho de paso, con Tello, ¿no es cierto?, con todos los prohombres de la arqueología, con Rebeca Carrión Cachote, etcétera, ¿no? Ese museo cumple ese propósito. Cuando llevamos a un visitante a ese museo, ¿no es cierto?, donde todas las instalaciones eléctricas fallan, donde las paredes son de adobe, ¿no es cierto?, que ni siquiera se construyó para ser museo, que tiene un espacio reducidísimo, y no te cuento de los depósitos. Otra preocupación es la de los constantes peligros de invasión que afecta a la zona desde hace mucho tiempo. Hay voces que dicen que al elevarse el precio del terreno por la construcción del museo, las mafias por terrenos e invasiones aumentarían. Yo sufría durante el tiempo que estuve a cargo del Instituto Nacional de Cultura de una preocupación permanente, la invasión de Pachacámac. Asistí casi todos los años, en 2 o 3 oportunidades cada año, a intentos de invasión por parte de pobladores que venían de distintos lados a ocupar. De repente a 2, 3 de la mañana del día domingo tal o del 1 de enero, cosas, invadían, por decir, ya instalados con sus carpas, habían invasiones fuertes. El peligro de invasión era permanente porque como es un sitio arqueológico se respetaba su entorno, en fin. Y se mantenía pues en arenales y cosas de ese tipo, de modo que esa prevención siempre me tenía muy atento en relación a Pachacámac. Entonces pensé en esto, un monumento actual, siglo XXI, en ese lugar,
con permanente ocupación y preocupación del Estado, los turistas, los visitantes y demás. No obstante, existe algo en el que todos coinciden. Y es que ya es tiempo de que tengamos un Museo Nacional de Arqueología y que debe ser una construcción moderna con la capacidad de mostrar la enorme cultura milenaria que poseemos, por la cual somos reconocidos mundialmente. Mi opinión es que el Museo Nacional es necesario que el país lo tenga así, porque es un museo que debería mostrar que siendo un país megadiverso, con diversidad de culturas e incluso de idiomas, hemos tenido procesos de integración a lo largo de la historia nuestra, de las sociedades ancestrales que poblaron este territorio. Entonces, un museo nacional sí debemos tenerlo. Mire, la gente va al Guggenheim sin saber qué cosa es lo que va a haber dentro. Y el Guggenheim es un palacio impresionante. Entonces la gente va por el espectáculo. ¿Y qué cosa ve ahí? Las obras de arte más importantes del mundo. Y las ve y las goza. Pero entre tanto goza y está dentro del espectáculo. A mí me gusta soñar, entonces yo soñaría en un museo ahí donde nació el primer museo digno de este nombre, es decir, de Pueblo Libre. Y si no se puede, me parece excelente ubicación de Parque de las Leyendas, porque es de fácil acceso. Bueno, en Lima todo es difícil acceso actualmente, pero tomando en cuenta la línea de metro, el eje de Javier Prado, el eje de Venezuela, está bien ubicado. Y está al lado de dos universidades, la mía, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la de San Marcos, lo que es bueno, porque en ambas universidades hay especialidades de arqueología con pre y posgrado. Y lo que nosotros no tenemos en Perú, aunque nos da vergüenza decirlo, nosotros no tenemos institutos de investigación con laboratorios, con equipos que pueden proyectarse hacia fin de su carrera, ¿no? Donde todos ascienden desde asistente hasta jefe de laboratorio, full professor. No tenemos eso en ninguna disciplina, en la arqueología tampoco. Entonces, un museo es también una oportunidad. La visión que tenemos es de un lugar donde se conserve nuestro patrimonio, donde además se fomente nueva investigación para que se enriquezca ese patrimonio, donde nos aseguremos que se conserva ese patrimonio, donde nos aseguremos además que ese patrimonio tenga un servicio, ¿no es cierto?, que se le brinde un servicio al país a través de este sistema y donde finalmente podamos tener la vitrina más importante para lucir una de las grandes civilizaciones del mundo. Después de conocer más acerca de esta mega obra que es el MUNA, que ya empezó, por cierto, saque usted sus propias conclusiones. ¿Parar o continuar? Eso, saque usted sus propias conclusiones. ¿Es conveniente que el museo de esta importancia se haga tan cerca del mar? El Perú, el Estado peruano, ha puesto en circulación un satélite. ¿Qué significa para la ciencia el desarrollo del país, doctor Modesto Montoya? Gracias por la invitación, Ernesto. Bueno, la tecnología de los satélites para usos de la economía, la agronomía y todos los sectores empezó así con gran fuerza en los años 80. Me acuerdo haber visitado en Francia un centro de procesamiento que me impresionaron porque con lo que veían de arriba y las fotos que analizaban los agrónomos, biólogos, etcétera, decían el próximo año el precio del trigo estará a tal precio, tal será el precio. Y entonces obviamente eso le permitía a Francia, que conocía la información, a los empresarios a invertir en los productos que iban a tener más... Buen precio. Compraba todo, o sea que es prácticamente lo que dirían información privilegiada. O sea, con eso se tiene información
del futuro económico en lo que respecta a la agronomía, tanto como productos vegetales y animales. Eso sería una buena... Ese es uno solo de los aspectos. Uno solo de los aspectos. ¿Cuántos otros más puede recordar? Innumerables. O sea, esto, otro ejemplo, tenemos que este satélite tiene la característica de ser digamos, pancromática y policromática. ¿Qué es pancromática? Que si tú quieres tener una nitidez de la imagen, tú tienes que tomar como la cámara fotográfica, todos los colores los integras. Pero también puedes escoger los colores que a ti te interesan. Policromática se llama eso, tú quiero solamente tal color y el resto lo elimino. Y así ves con mayor nitidez algunas características, como no sé si tú te acuerdas de estas cámaras fotográficas que ven a los gatitos allí en la oscuridad, ¿no? O sea, solamente veían la parte de la infrarrojo. O sea, viendo la infrarrojo, lo que ven es qué lugares de la Tierra está más caliente, ¿no? Temperatura, de la temperatura, tú estás midiendo de cierta manera la diferencia de temperaturas de la Tierra. ¿Y qué significa estar más caliente? Puede tener muchas conclusiones económicas, mineralógicas, nucleares, qué sé yo, de todo. Pero también te permite ver las fallas geológicas, donde puede haber minerales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto... ¿Y qué tipo de mineral, sobre todo? También, claro, no te dicen exactamente, pero dan indicios para que vayas luego a mirar. Lo que antes hacían, en realidad, lo que antes hacían los mineros, los geólogos convencionales, que bajaban pues con su avioneta por todo lado, pero ahora de arriba una sola toma ya te puede permitir ver todo un área muy grande. Pero claro, para eso tú necesitas científicos, investigadores, expertos en la interpretación de esta imagen. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Tenemos la infraestructura necesaria para poder aprovechar todo lo que este satélite nos puede brindar? La infraestructura es este satélite que toma las imágenes, es la infraestructura física, pero para tener gente, la infraestructura humana, como le llaman, que te permita explotarlo en todos los campos que hemos hablado y otros más, tiene que tener a los científicos, a los investigadores. Y eso es la falla, porque el presidente Humala prometió aumentar la inversión en ciencia y tecnología comprando equipamiento, que lo ha cumplido en cierta manera con este, pero también prometió la carrera del investigador, que significaba abrir por ley la posibilidad de incorporar nuevos científicos, nuevos ingenieros en los institutos, porque, por ejemplo, el Instituto Geológico del Perú, que tendría que estar trabajando ahí, su gente hace 15 años no tiene aumento de sueldo y hay poquísimos, y no pueden incorporar más, porque la ley del presupuesto prohíbe, dice, no puedes aumentar a nadie que no tenga carrera. Y como los científicos no tienen carrera, ley de carrera, como la carrera militar, la carrera policial, la diplomática, etcétera, no pueden aumentar. Entonces, ¿cómo yo voy a usar esta bella infraestructura si no tengo la posibilidad de incorporar expertos? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Existe como profesión el científico? No, el científico como profesión hay, pero la carrera es otra cosa. La carrera es una línea de puestos del Estado que sea la línea de carrera de científicos. Eso no hay. Y como tú sabes, en los militares, ¿no? Tienes tú la línea de carrera militar que comienzas hasta como estudiante. La escuela militar ya estás dentro, ¿no? Después alférez, teniente, capitán, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vas ascendiendo de acuerdo a tus méritos. Como los científicos no tienen eso, ingresaron alguna vez a un instituto. Y ahí se quedaron. Se quedaron congelados para siempre, porque está prohibido ascenderlos incluso. Y además, cuando se funda un instituto, por ley tienes que incorporar gente a trabajar. Entonces esa es la única oportunidad de que haya gente científica que ingrese. Pero una vez que está dentro, ese número ya no puedes aumentar, porque está prohibido ingresar nueva gente al Estado si no tienes carrera. Claro. Pero esa es una traba para el desarrollo del país. Esa es una barbaridad, diría yo, porque ¿cómo es eso? Claro, ahora han inventado
estos puestos temporales de 3 meses, de mes, que se llaman los CAS, ¿no? Entonces algunos científicos que tienen que hacer alguna tarea especial los ponen como CAS con una plata así un poco triste, ¿no? Lo peor, Ernesto, que es una cosa impresionante, la UNI, que tiene la capacidad de incorporar gente para hacer todos estos estudios, tiene el mismo número de docentes, el mismo número de alumnos desde hace 30 años. O sea, es como si el país no hubiera avanzado, se ha congelado. Y los sueldos, 15 o 20 años, el mismo sueldo. Y si hay uno de los grandes científicos que quiere venir al Perú, a la UNI, para hacer estos análisis de las imágenes, ¿cuánto cree que le ofrece la UNI? ¿Le puede ofrecer de sueldo? ¿Contratado nomás? No, porque nombrado no. 1.500 soles. Es como un insulto, una especie de, oye, ven, 1.500 soles. Obviamente la gente se va. Menos mal, digamos menos mal, esa es una pequeña ayudita. Hay entidades privadas que quieren elevar su nivel de prestigio. Su estatus. Sí. Entonces, Centrum, por ejemplo, acabo de ver que ha convocado a un concurso de científicos para incorporar a 21 plazas, para hacer un equipo de investigación con sueldos que van de $5.000 a $7.000. ¿Te das cuenta? Entonces ya, pero eso es un esfuerzo. Sí, claro, pero es un número pequeñito para una entidad privada, muy circunscrita a su interés. Pero es el Estado que tendría que tomar el liderazgo de dar el ejemplo, tanto en investigación. El Estado tiene los mejores institutos de investigación y las mejores universidades. Le dicen a los privados, miren, así se hace una universidad. Y le ponen la mejor infraestructura para que los otros sigan. Aquí es al revés. Es como si que el Estado dice que tiene que un poco seguir el ejemplo de los privados. Una cosa puede ser. Modesto, ¿se explica por qué muy pocos científicos como tú regresan al país? Bueno, los que hemos regresado somos un grupo especial, no mejor, obviamente, sino que por algunas razones de educación, de valores. Por ejemplo, yo antes de irme allá ya estaba en mí convencido, decidido que tenía que regresar, al punto que la tesis que normalmente se hace en 3 años de doctorado, lo hice en 1 porque quería regresar lo antes posible. Y así hay otros, ¿no? ¿Qué te trajo? ¿Qué te traía? ¿Qué te atraía del Justamente a eso iba. Yo soy formado por mi abuelo, un amauta de las alturas de la Libertad en Otusco, que vivió a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que cuando le preguntaban cuál es, porque él era pensador, entonces él, no, yo soy filósofo, decía, que vivo de la agricultura. O sea, que él era un agricultor, ¿no? Filósofo. Y él a cada momento me hablaba de la tierra, el valor, la raíz. Increíblemente, es un abuelo increíble, pero me ha causado problemas porque recientemente me he enterado que me ha dejado 17 terrenitos para que, es como si que me pusiera 17 raíces ahí, ¿no? Que no me puedo mover. Esto es una formación que los niños del Perú no la tienen. Actualmente, yo digo, por eso felicito a TV Perú que hace esfuerzos importantes, pero la televisión en general te da unos valores tal que los chicos lo único que ven es Miami, Estados Unidos o algo similar, ¿no? Hasta yo tengo mucha preocupación por el futuro, porque mi abuelo me enseñó los valores indígenas, la música nuestra. Acá no la escucho casi. Es más, veo que los carteles de publicidad, tú seguramente te has dado cuenta de ello, parece que estuviéramos en Ginebra, en Estocolmo. Hay la publicidad de Sagas Falabella, por ejemplo, que hay 3 rubios de toda edad, chicas rubias que no dice, ¿y esto dónde es? Pues es en Perú. La televisión, programas que todo te van formando los valores. Menos mal que yo no tuve esa mala suerte. Y esos patrones. ¿Es cierto? Entonces, para mí, la tierra es el que te da la vida, la felicidad. Yo voy a cada rato a mi pueblo, porque siento esa necesidad, porque me han dado valores justamente que allí está lo mejor. Y acabo de poner en mi página un poema de una cusqueña ingeniera, dice, tierra mágica,
un poema a su tierra. Entonces hay personas pues que tienen valores diferentes, ¿no? Creo que esa es una de las formas que el nuevo gobierno podría tener para educar a la gente con nuevos valores. Porque este asunto de la solución del problema de la violencia, eso no se hace con policías. Dice, la solución para la violencia es multiplicar por 3 el sueldo de los policías. El policía gana 3 veces más que un profesor. No, esto es a largo plazo. Tienes que educar, tienes que enseñarles técnicas, por ejemplo, procesamiento digital de imágenes, para tener la oportunidad de usar esto que va a venir de los satélites y ganar su dinero, dar valor a esas imágenes. De lo contrario, seguiremos con violencia y unos cuantos científicos locos tratando de usar la cantidad tan grande de información que puede bajar de allí. ¿Tú estás entre esos científicos locos? Bueno, mira, creo que estamos ahí en ese grupito. Yo, por ejemplo, en este momento estoy estudiando a qué velocidad se mueven las aguas subterráneas en el suelo, ¿no? Acá en Lima, ¿no? Y he calculado más o menos que cuando cae la lluvia en los Andes, en 3 años, solamente en 3 años, esa agua que viene por el subsuelo llega a la playa, al mar, a Miraflores. Cosas así. ¿Y por qué te interesa eso? Yo soy... La tierra me llama, quiero estudiarla, y hay que utilizar los mecanismos. Pero ¿dónde sacan los datos para tratar? Ahí viene, tiene Sedapal, tiene el histórico de los niveles de agua de los pozos, como 300 pozos. Tienes también el histórico del caudal del Rímac, Senami también. O sea, cuánta lluvia llegó en este mes o este día por el Rímac. Entonces tú haciendo análisis matemáticos, haciendo una correlación, calculas cuánto tiempo llega el agua. Son cosas que me apasionan. Sin embargo, hay científicos peruanos que dicen, no, yo quiero estudiar la partícula de Dios, me voy a Ginebra, quiero ser famoso a nivel mundial, quiero conquistar el mundo. Está bien, eso, los felicito, pero los valores que deben formarse acá en el Perú, la educación, deben ser otros, me parece, ¿no? Para que estos científicos con sus grandes cerebros también tengan la impresión, por lo menos, que haciendo cosas en el Perú no dejan de ser mejores científicos. Eso que acabas de mencionar del agua, ¿no sería también una explicación de por qué los incas irrigaron los desiertos? Por eso mismo, ellos, justamente, para eso voy, ¿no? Ellos dominaban esta ciencia, porque yo sigo a los incas. Ellos sabían cuánto tardaba el agua en llegar acá, entonces hacían pozos de una manera que los utilizaban bien. Tú sabes que en Ica, por ejemplo, tú que estás cerca por ahí, en Nacimiento, allí hay ríos subterráneos hechos por los incas, por los pre-incas. La famosa Chirana. Así es, y también en mi departamento de La Libertad tenemos a Chan Chan. Tú sabes que Chan Chan, cuando lo cercaron, ellos no tenían problemas porque tenían pozos de agua ahí, supuestamente desierto, tenían pozos, incluso en espiral bajaban a sacar agua y tenían una enorme piscina, entre comillas, declarada pues sagrada, donde hacían su ceremonia, de modo que los peruanos... Y como en Nazca también. También, y por supuesto, por esa razón es que los pre-incas e incas son considerados los mejores hidrólogos del mundo, ¿no? En la historia. O sea, este satélite al espacio sería mucho mejor aprovechado si tenemos todo lo que acabas de mencionar. Por supuesto, por ejemplo, en este caso del agua, te permitiría saber si hay hidrólogos, agrónomos, expertos, barriendo todo eso, podrías ver dónde hay posibilidades para hacer un túnel contra la cordillera de los Andes y sacar un río. Acá en la parte occidental, como ya se ha hecho, una vez hemos conversado, en San Mateo, aquí nomás, en la carretera central, una mina de 11 kilómetros contra la cordillera te da un río, que es la 4ª parte del agua que trae el Rímac en su mejor caudal, o sea, 5 cúbicos por segundo sale, es un río completo. Y eso lo hicieron la mina Casapalca, porque les interesaba drenar las minas que había pues allí, que se llenaban de agua y sus mineros se convertían en buzos, y era muy antieconómico. Ahora mismo hay muchas minas
que están inundadas de agua y tienen que usar bombas y para sacar el agua. O sea que nosotros tenemos cualquier cantidad de agua en la cordillera, que lo que yo llamo es una esponja de agua. Hay que saber nomás por dónde sacarlo. Y todo eso se puede ver mejor con este hermoso satélite. Pero para ello requerimos los científicos. Yo estoy, por ejemplo, en este campo en la uni, prácticamente solo. Mis estudiantes apenas terminan su tesis, se van a Brasil, Estados Unidos, porque al lado le ofrecen una miseria de ingreso, ¿no? Eso no puede ser. Estamos desperdiciando una gran riqueza. Tú sabes además que se ha declarado la guerra por el conocimiento. ¿Qué es eso? Las potencias se arranchan a los científicos del mundo. ¿Quién se lleva más? Estados Unidos ha dicho que necesita 300.000 y ahora dice Obama que hará todo lo necesario para que los que están estudiando allá no regresen a sus países para hacerle la competencia. Además lo dice con todas las letras. Para que no nos haga la competencia, haremos todo lo necesario para que se queden acá. ¿Por qué? Porque los chinos lo hicieron. Llevaron a su gente en los años 2000, 1990 ya, y le crearon un vacío tecnológico que fuese para mí la raíz de ese gran problema que tuvieron en el 2008. Ya no había productos nuevos y China comenzó a dispararse. Modesto Montoya, el científico que nos ha ilustrado de la importancia del satélite que ha lanzado el Perú al espacio y que servirá para mejorar el desarrollo del país. Modesto, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con una nueva secuencia del programa. El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida que puede ser metal, madera o piedra. Ese dibujo se puede trasladar gracias a la tinta en otra superficie como papel o tela. El Instituto Cultural Peruano Norteamericano realiza la 5ª Bienal de Grabado que les mostramos. Hasta el mes de diciembre, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano realiza la 5ª Bienal Internacional de Grabado, actividad cultural que en esta ocasión reúne artistas peruanos y extranjeros provenientes de Bélgica, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, España, entre otros. Charles Miró Quesada, jefe de artes visuales del IPNA, nos habla de los orígenes de la Bienal. En 1965 se establece el primer Salón Nacional de Grabado, ICNA. En 1966 se establece como un concurso. Ese concurso lo gana el maestro Eduardo Moll y durante 40 años empezaron a hacer simplemente salones y salones. En algún momento, hace unos 10 o 12 años, la gerencia cultural de Carlos Fernando Torres decidieron establecer la primera Bienal de Grabado ICNA. 10 años después, 12 años después, ya estamos en nuestra 5ª edición y ya convirtiendo en la Bienal Internacional de Grabado. En este momento tenemos 42 exposiciones con más de 15 centros culturales que nos están apoyando para las muestras. Es una bienal basada básicamente en el grabado tradicional, intaglio, punta seca, serigrafía, litografía. Con la curaduría del historiador de arte Manuel Munive, esta edición busca ser una plataforma donde los artistas en grabado puedan dar a conocer sus trabajos a todo el público, además de servir como un espacio de continua formación e investigación en las artes visuales, especialmente en el grabado. Como esta es la 5ª edición, hemos planteado una especie de temática para organizar los contenidos de la Bienal, ¿no? Que son por 4 rubros que están acá, se me olvido. Son talleres, artistas de grabado, colecciones y escuelas, ¿no? Eso es un poco la innovación y tiene 8 países que se han contribuido, o sea, son 9 países con Perú, para un poco afiatarla a nivel internacional, ¿no? Que es el propósito de esta 5ª edición. El grabado es una técnica que surge para que una imagen sea multiplicada e idéntica. Ese es el arte. El grabado es el arte de la multicopia, ¿no? Uno puede hacer de una imagen 150 idénticas. Y no son copias, todas son originales. El grabado, como lo conocemos, tinta y papel, llega en valija de europeos. A los primeros jesuitas, las órdenes religiosas trajeron bajo el brazo estampas. Estas sirvieron para ayudar a componer pintura, lo que van a hacer la escuela cusqueña. Más o menos de esa época es, ¿no? Pero es interesante porque si uno indaga un poco más, se va a dar cuenta que hay un grabado local mucho más antiguo y mucho más anterior. Uno puede encontrar sellos prehispánicos,
pintaderas, puede encontrar petroglifos que podrían ser una forma de grabado también sobre la superficie pétrea donde nuestros ancestros han generado memorias. Entre los creadores peruanos de quienes se presentarán muestras individuales se ha considerado a Julio Camino Sánchez, Carlos Llerena, Marta Morales, Juan Javier Salazar, Cristian Quijada y Luis Torres Villar. Para mí el grabado es importante porque tiene una calidad diferente, que es la posibilidad de ser para todos, ¿no? Es un arte plural. El grabado no es un objeto único, casi siempre apela a la necesidad de ser para muchos. Desde ahí me parece genial, ¿no? Yo vengo de San Juan de Urigancho, realizo talleres allá y he sentido que el grabado es una de las herramientas que me ha podido aperturar y poder hacer cosas interesantes, ¿no? O sea, desde ese punto me parece trascendental. Ingresé a la escuela creo el 2006, tuve la suerte de conocer la obra de Félix Rebolledo, también un artista grabador de la Escuela de Bellas Artes, y me impresionó mucho, ¿no? A partir de eso me interesó mucho el tema, empecé a explorar. Yo aproximadamente en el 2008 llego a ganar el Premio Nacional del Salón Nacional de Grabado, ¿no? Que es justamente uno de los concursos que tiene más prolongación, ¿no? Que justamente el IMNA es quien ha fomentado esta manera de expresión, ¿no? La idea general es que la gente, el público en general que visite esta muestra, se interese de esa forma en el grabado y también encargue, ¿no? Porque hay muchos jóvenes en la escuela que están estudiando y que podrían ver la posibilidad de sostener, ¿no? A través de esto. Es interesante porque es como que ese vínculo que existe entre la imagen y quienes crean la palabra, ¿no? Que sí, creo que siempre es necesario. Aparte de las exposiciones que se exhiben hoy y las que se exhibirán en los próximos meses, se realizarán talleres y algunos coleccionistas compartirán sus creaciones con la gente. Una colectiva que se llama Rupestre Contemporáneo, que está a cargo del curador Manuel Munive, que es un conjunto de artistas, ¿no? Entre ellos está Marco Albuquerque, Augusto Gallardo, es un representante de grabado peruano, que es el maestro Moll, Augusta Barreda y Mario Albuquerque, que ellos están mostrando ahorita en la Galería Moll. La carpeta Rupestre Contemporáneo que les comento está ahorita en la Cancillería, en el Centro Cultural Inca Garcilaso. Tenemos coleccionistas de grabados también, que es importante mencionar, que es Alfredo Alcalde con una colección de grabados de México muy importante y John Alfredo Davis con una colección de grabados japoneses, que también es importante. Entonces, esta bienal que deja un museíto contribuye de alguna forma a que esto tenga arraigo. Hay muchos artistas notables de grabado que nadie conoce porque se han muerto o están vivos, y son maestros, ¿eh? Pero no hay mercado, pues. Pero sin embargo, el grabado tiene una cosa curiosa, que todos los que lo practican son muy humildes y muy serios y no se mueren por exponer. O sea, pareciera que el proceso técnico es tan reconfortante que eso paga, ¿no? Entonces esta gente está ahí esperando ser póstuma, pues porque no hay espacio, ¿no? Y este museo y esta bienal quiere sobre todo aprovechar esta gente que está trabajando bien, ¿no? Esta fiesta cultural tendrá como resultado la creación de un museo del grabado que quedará en el IMNA de La Molina. Las últimas del programa. La Municipalidad de Lima invita a la ciudadanía a participar del 11º Concurso Nacional de Marinera Limeña 2016 el domingo 9 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Edad mínima 8 a 11 años hasta mayores de 50. Los interesados deben inscribirse en el horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 hasta el viernes 30 en el Jirón Huancavelica 338 Centro de Lima. La historia de una mujer que fue estrella de televisión cuando era niña y que ahora quiere recuperar la fama a toda costa es la que presenta Luz Oscura, obra protagonizada por Nidia Bermejo, Alberic García, Jesús Neira, Ernesto Ayala y Miguel Dávalos, de jueves a domingos a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Olivar de San Isidro. Conversatorio Leer y Escribir en el Perú reunirá a los escritores Alonso Cueto, Fernando Ampuero y Eduardo Lores, quienes compartirán sus experiencias en torno a la literatura y las artes plásticas. La cita será este martes 27 a las 7 de la noche en el patio de Dédalo Arte y Artesanía, Avenida Sáenz Peña 295, Barranco. Con el título La Huaca es poesía, este sábado 24 desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche se realizará un encuentro poético
con Mario Montalbetti, Giovanna Polarolo, Omar Aramayo, Karina Valcárcel, Luis Fernando Chueca, Cecilia Podestá, entre otros, quienes compartirán con los asistentes lo mejor de su poesía. Esta edición, además, rendirá homenaje a Carmen Ollé y al maestro Carlos Germán Belli. Ingreso libre, Huaca Mateo Salado, al lado de la Plaza de la Bandera. Están todos invitados. Y esto fue todo por hoy, amigos. Gracias por la compañía. Será hasta el siguiente programa.